Esto pasó en Radio Noticias. Se votaba solamente la autorización al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda. Solamente eso, hay que decir sí o no. Digo, por eso digo que ¿te puede parecer que el acuerdo es malo? Fantástico, pero el acuerdo, lo que hizo el Congreso es delegar la técnica del acuerdo, cómo se van a lograr las metas fijadas, etcétera, en el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que corresponde además? Es lo que corresponde. La división de poderes, la República, es eso. El Congreso hace leyes y el Poder Ejecutivo, en todo caso, reglamenta algunas, pero la potestad de la política económica es del Congreso. Si no sería, si así no fuera, todo debería pasar por el Congreso. Todas las medidas de política económica deberían pasar por el Congreso. Y eso es inviable, eso sería peor que un gobierno parlamentario, sería un gobierno con andás a ver cuántos presidentes. Entonces creo que en ese sentido, la discusión sobre darle o no al Poder Ejecutivo la autorización para renegociar la deuda, porque en realidad se trata de esto, digamos, es renegociar la deuda tomando un nuevo crédito que se empieza a pagar en 2026. Creo que eso fue excesivo, digamos, el trámite. Es más, en realidad fue más llamativo, curioso, las ausencias, las presencias y lo que va a pasar en el Senado, porque en diputados hubo una tarea de orfebrería, ¿no? Un tejido muy finito entre Sergio Massa, Laspina, digamos, entre Mario Negri, referentes de la oposición y del gobierno, que lograron este acuerdo, que es el que quería originalmente la oposición. ¿Sí? A ver, muchachos, son dos partes. Yo no te voy a decir a vos que está bien que aumenten las tarifas 60, 80, 100%. Yo no te lo voy a decir. Vos tenés que hacerlo, porque quizás hay otra forma. Quizás alguien inventa algún mecanismo como para lograr el ajuste, bajar el nivel de subsidio económico sin afectar tanto a la gente. Digo, yo qué sé, por ahí, ponele que sea así. ¿No? O tener más ingresos fiscales sin aumentar impuestos. No creo en la magia de ese tipo, ¿no? Ese tipo de magia es un poco extraña, pero bueno, quizás lo saben hacer. Entonces, ¿por qué yo, que no fui elegido para gobernar, tengo que decidir qué instrumentos, qué herramientas voy a usar para hacerlo? Y en este sentido me parece que fue una sana decisión de política económica. Ahora, el futuro es el Senado. El Senado va a ser muy... En el Senado no tenés a un Sergio Massa que se sienta con todos los sectores a negociar. La jefa del Senado es Cristina Kirchner, que tiene un bloque que le resulta fiel, que la va a seguir votando, pero no se sabe si va a hablar, es más, no se sabe si habló con alguien, más aún, no habló con nadie todavía, según la información que no solamente tengo yo, digamos, todo el mundo la tiene, que no habla con nadie, no habló. Entonces, aprobar o no esta ley depende de lo que pase en el Senado, básicamente. En diputados se sabía que iba a haber acuerdo, trabajoso, llegaron justito, pero el tema es lo otro. Y además, repito, nos estamos equivocando. Esto no es el acuerdo con el fondo, es la autorización que se le da al Poder Ejecutivo para que diseñe un plan económico
que cumpla con los requisitos del Fondo Monetario, ¿sí? Que cumpla con bajar el déficit, bajar la inflación, limitar la emisión, tomar más deuda en el mercado interno, deuda en pesos en el mercado interno. Estas son algunas de las cosas que trascendieron del acuerdo técnico, ¿no? Digamos. Ahora, nuevamente, el tema es qué es lo que va a pasar en el Senado, porque las leyes necesitan la aprobación, la votación de las dos cámaras para convertirse en leyes. Y después está lo otro, el verdadero acuerdo, el plan económico, que es un plan económico en definitiva, o que debería ser un plan económico. Y en ese tema, yo tengo la firme sospecha, casi te diría convicción, de que están discutiendo el sexo de los ángeles, ¿sí? Van a discutir sobre la nada misma. ¿Por qué? Porque la realidad cambió tanto en los últimos 15 días que aquí nosotros, no digo, no porque yo sea un iluminado, y al contrario, digo, no tenemos idea todavía. El martes que viene, por ejemplo, hay una marcha de panaderos en la ciudad de Buenos Aires. Hay una marcha de panaderos para pedir harina para hacer pan. No hay harina para hacer pan. Desafío a la gente que vaya a los supermercados chinos, etcétera, a buscar harina y polenta. No hay más polenta. Vayan a comprar maíz, a ver si encuentran maíz y a qué precio. Vayan a comprar agroquímicos. Esta es una zona agrícola. A ver qué pasa con los agroquímicos. El precio del litio saltó de 3.000 a 70.000 dólares la tonelada. ¿Por qué? Porque el litio es un material imprescindible para hacer las baterías. Vayan a comprar una batería de teléfono dentro de 6 meses, a ver cuánto la consiguen, si es que la consiguen. El níquel, que es un material muy importante para la industria bélica, se hacen aleaciones de acero con níquel, etcétera, aumentó 250% en un día. En un día aumentó 250%, va a aumentar un 1000% posiblemente en los próximos meses. El Banco Central de la República Argentina dejó de acuñar moneda, esa monedita, viste que nadie sabe qué hacer, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad cuestan más de lo que valen. ¿Sí? Digamos, hacer una moneda en la Argentina es mucho más caro que el valor que representa. Una moneda de 5 pesos cuesta 8, 9, 10 pesos hacerla. Es ridículo. O sea, ya vendemos hasta las monedas al peso, ¿viste? Al peso como metales. Ujú. Digo, estamos en una situación en la cual el precio del gas, como te decía el otro día, saltó de 3 dólares a 60. O sea, la factura de gas que va a tener que pagar este año la Argentina multiplica en principio por 7 la del año pasado. O sea, son 7.000 millones de dólares este año en lugar de los 1.000 del año pasado. El petróleo estaba a 60, 70 dólares el barril, llegó a 140, bajó un poquito, está en 120 ahora, pero igual, los subsidios a la energía que el año pasado fueron 10.000 millones y que el gobierno se comprometió a bajar, ¿a cuánto tienen que llegar ahora? ¿Cuál es el nivel del subsidio? ¿10.000 millones otra vez? Eso va a ser la mitad de lo que se gastó el año pasado, digamos. El costo va a ser aproximadamente la mitad de lo que se necesita este año para dar el mismo nivel de beneficio a las tarifas. Las tarifas. Yo nuevamente lamento, ahora hasta la polenta. Negro, el maple de huevo lo vi ayer, yo lo compro en un lugar sobre la 79, sobre la calle 79. ¿Sí? El último que pagué
lo pagué 290 pesos y dije, che, qué sacudón le pegaron, porque estaba a 220. 290. Ahora hay un cartel enorme que dice 540 pesos el maple de huevos. 540 pesos el maple de huevo. Duplicó el valor en apenas 2 semanas. Por eso digo, me parece que están discutiendo el sexo de los ángeles. Claro, ¿Sí? te pongo una grajea más, digamos. Este 7% de inflación anual de Estados Unidos, ¿lo paga el resto del mundo? No, lo paga Estados Unidos también. Porque el resto del mundo, a ver, una parte muy importante de estos aumentos que estamos hablando son consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como Ucrania son grandes proveedores de materias primas, básicamente trigo, maíz, etcétera. También de gas y de petróleo. Estados Unidos suspendió la compra de petróleo y de gas a Rusia. Francia ya pidió que Europa deje de comprarle gas a Rusia. O sea, la billetera de los europeos es mucho más grande y potente que la nuestra. Entonces, si ellos dejan de comprarle gas relativamente barato a Rusia, ¿quién te cree que va a pagar el aumento, el mayor costo del gas? Nosotros, porque digamos el gas, un tema, nosotros estamos acostumbrados al gas en garrafa, al gas, etcétera. Bien, desde Rusia llegan gasoductos, o sea, el gas viene por un gasoducto como hay acá en la Argentina, en algunas zonas de la costa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si Europa compra en otra parte, Libia, por ejemplo, Argelia, que están ahí nomás, y te voy a decir, bueno, está ahí nomás. Sí, están ahí nomás, pero no hay tubitos. Entonces tienen que licuar el gas, convertirlo en líquido, subirlo a unos enormes buques tanques de gas hecho líquido, llevarlo a un puerto y regasificarlo ahí, o sea, volver el líquido nuevamente en gas. ¿Qué es lo que hace la Argentina? La Argentina importa gas de dos maneras. El gas normal, digamos, por gasoducto que viene de Bolivia, y el gas que viene de otros países del mundo, básicamente de los Emiratos Árabes, que viene en barco. Y se ponen acá, hay fotos muy lindas de unos barcos que tienen unas garrafas enormes, digamos, son garrafotas enormes, ¿no? Que está junto a otro barco que convierte ese líquido, porque viene el líquido, en gas, y ahí lo manda a la tubería. Digo, ¿nosotros pagamos la inflación de Estados Unidos? Sí, en parte sí, como todo el mundo paga la inflación de todas las cosas. Ahora, ¿por qué no pasó nada de esto en la guerra de Afganistán, por ejemplo? Los rusos invadieron Afganistán, tuvieron 20 y pico de años y no pasó nada. Pasó, se tuvieron que ir corriendo. Estados Unidos ocupó el lugar, estuvieron 12 años, ¿qué pasó? Nada, se tuvieron que ir corriendo, solamente tuvieron que irse corriendo, sufrimiento, miles de muertos, etcétera. Podemos discutir en otro momento los fundamentos de la invasión, pero no hubo consecuencias económicas de esta magnitud. Los tubos de gas que vienen de Siberia jamás fueron tocados, a pesar de que atravesaban zonas de conflicto. Esto es peor, digamos, esto es peor, porque simplemente te dicen en un momento, flaco, no te compro más el gas, no te compro más el petróleo, que son las dos grandes fuentes de ingreso de Rusia. Imagínate si la Argentina deja de vender soja y deja de vender maíz y deja de vender trigo. Te dice, China te dice, no te compro más. No te compro más.
Es más, España le pidió autorización a la Unión Europea para importar maíz argentino. Vos decís, ¿por qué el permiso? Porque los franceses, linda gente los franceses, dicen que los productos argentinos modificados genéticamente, es decir, la soja transgénica, el maíz transgénico, el trigo transgénico, te puede hacer salir orejas puntiagudas, ojos amarillos, colmillos, te puede alterar, digamos, todo mentira para defender a sus solamente para defender a sus agricultores y evitar que los agricultores vayan a las ciudades, como pasa acá. ¿No? Bueno, los tipos, ¿qué hacen? Le pagan muchísimo, el trigo francés es carísimo, pero toda Europa compra ese trigo, el maíz francés es carísimo, pero todos lo compran. ¿Y qué sucede ahora? No alcanza, ¿por qué? Porque todo lo que se importaba de Ucrania y de Rusia ya no llega más. Entonces España pidió permiso para comprar maíz argentino. Yo sospecho que se lo van a dar. Pensá, imagínate desde ahora qué va a pasar con el precio del maíz en la Argentina. El maíz se puede vender en el mercado interno o exportar. ¿Sí? ¿Cómo haces? El precio de exportación que te pagan es más alto que en el mercado local. ¿Qué haces? ¿Obligás al productor a vender a pérdida? ¿Qué haces? ¿Convocás al patriotismo? ¿Qué haces? Hay forma de resolverlo, fantástico. Alguien tiene que hacerse cargo. ¿Quién? Va a ser el Estado seguramente. Somos Radio Noticias.